Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6 versículo 12. Este versículo es una advertencia poderosa. Hoy quiero hablar sobre un tema que ha sido tema de debate y misterio durante siglos: Satanás. Su existencia, sus planes, y lo que no quiere que sepamos. La Biblia es clara sobre la realidad de este ser y su influencia en el mundo. Pero, ¿qué nos dice realmente? ¿Y por qué es tan importante conocer la verdad? Desde el principio, Satanás ha sido descrito como el engañador. En el libro de Génesis, vemos cómo engañó a Eva en el jardín del Edén. Utilizó palabras sutiles y distorsionó la verdad para sembrar duda y confusión. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis capítulo 3 versículo 1. Este es el primer ejemplo de su estrategia: sembrar dudas sobre la palabra de Dios. No es solo una figura oscura y mística, es un ser con intenciones claras y meticulosas. Y, a lo largo de la historia bíblica, se nos muestra cómo opera, cómo busca alejarnos de Dios y cómo manipula nuestras debilidades. La Biblia nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios capítulo 11 versículo 14. Esto significa que puede parecer atractivo, convincente, e incluso espiritual. No siempre se presenta de manera obvia como el mal que representa. En cambio, a menudo se muestra como algo deseable, algo que parece ofrecer conocimiento, poder o placer. Pero detrás de esa fachada, su objetivo es siempre el mismo: destruir nuestra relación con Dios y llevarnos a la oscuridad. En los Evangelios, vemos cómo Satanás intentó tentar a Jesús en el desierto, ofreciéndole todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Mateo capítulo 4 versículos del 8 al 9. Esto nos muestra hasta qué punto está dispuesto a ir para alejar a las personas del camino correcto. Satanás conoce nuestras debilidades y las utiliza para su ventaja. Sabe cómo tocar nuestras inseguridades y deseos más profundos para llevarnos por el camino equivocado. Pero también nos enseña algo crucial: incluso en nuestros momentos más débiles, podemos resistir sus tentaciones si nos mantenemos firmes en nuestra fe. Es esencial entender que Satanás no quiere que sepamos la verdad sobre él. Quiere mantenernos ignorantes, ciegos a su influencia y a las consecuencias de seguir sus caminos. No es simplemente un símbolo del mal, es un enemigo real que busca activamente nuestra caída. Y una de sus tácticas más efectivas es hacernos creer que no existe, o que no es tan peligroso como la Biblia lo describe. Pero no podemos dejarnos engañar. Debemos estar atentos, preparados y equipados con la verdad de la palabra de Dios para poder resistir sus ataques. Satanás también busca crear divisiones y conflictos. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Juan capítulo 10 versículo 10. Este es el propósito fundamental de Satanás: destruir. Destruir relaciones, familias, comunidades y, en última instancia, nuestras almas. Y lo hace de manera insidiosa, infiltrándose en nuestras vidas de maneras que pueden parecer inofensivas o incluso atractivas al principio. Pero su objetivo final siempre es la destrucción. La Biblia nos da las herramientas para reconocer sus tácticas y resistirlas, pero es nuestra responsabilidad estar vigilantes y no dejarnos engañar. Satanás, cuyo nombre significa adversario o acusador, es un maestro del engaño. Uno de sus ardides más efectivos es hacernos creer que él es un mito o una exageración. Pero, según la Biblia, es una entidad real con una agenda clara: desviar a la humanidad del camino de Dios. Para entender mejor su estrategia, es crucial explorar cómo se ha manifestado en las Escrituras y qué nos enseñan estas historias sobre su carácter y sus tácticas. En el libro de Job, vemos un ejemplo fascinante de cómo Satanás opera. Aparece en la corte celestial y desafía a Dios, insinuando que Job es fiel solo porque ha sido bendecido con abundancia y protección. Satanás dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job capítulo 1 versículo 11. Aquí, Satanás actúa como un acusador, cuestionando la sinceridad de la fe de Job. Esta narrativa revela una faceta importante de Satanás: es un ser que se deleita en acusar a los hijos de Dios,
en poner a prueba su fe y en demostrar que son indignos de la gracia divina. Además de ser un acusador, Satanás es también un tentador. En la historia de David, el rey fue incitado por Satanás a censar a Israel, lo cual provocó la ira de Dios. 1 Crónicas capítulo 21 versículo 1. Esta acción, aparentemente inocente, tenía implicaciones profundas, ya que demostraba una falta de confianza en Dios y una dependencia excesiva en el poder militar. Satanás, una vez más, usó la tentación para llevar a alguien a desviarse del camino de Dios, subrayando su habilidad para explotar nuestras debilidades y miedos. La capacidad de Satanás para distorsionar la verdad es otra de sus armas más potentes. Jesús mismo se refirió a él como el padre de la mentira, Juan capítulo 8 versículo 44. Esta descripción no es casual. Satanás ha perfeccionado el arte de mezclar verdad con mentira para confundir y engañar. Un ejemplo claro de esto es cuando, durante la tentación de Jesús en el desierto, citó las Escrituras para justificar sus propuestas. En Mateo capítulo 4 versículo 6, Satanás usa el Salmo 91 para tentar a Jesús a arrojarse desde el pináculo del templo, prometiendo que los ángeles lo protegerán. Aunque usó la Escritura, la torció para sus propios fines. Esta táctica de manipulación es una de sus estrategias más insidiosas, ya que puede hacer que lo malo parezca bueno y lo bueno, malo. Otro aspecto crucial a considerar es la influencia de Satanás en el ámbito espiritual y cultural. A lo largo de la historia, ha fomentado la idolatría, la inmoralidad y la rebelión contra Dios. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, se le describe como el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esta descripción enfatiza su capacidad para influir en las masas y desviar a las naciones enteras del camino correcto. Satanás no solo actúa a nivel individual, sino que también tiene un impacto colectivo, infiltrándose en las estructuras sociales y culturales para promover sus agendas. La Biblia también nos muestra que Satanás tiene un destino final. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, se predice su derrota definitiva, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto nos da esperanza, sabiendo que, a pesar de su poder y sus tácticas, Satanás no tendrá la última palabra. Su tiempo es limitado y su destino está sellado. Este conocimiento debe darnos fortaleza para resistir sus engaños y mantenernos firmes en nuestra fe. Es fundamental estar conscientes de la existencia y las estrategias de Satanás. No se trata de vivir con miedo, sino de estar alertas y equipados con la verdad. La palabra de Dios es nuestra mejor defensa contra sus mentiras y tentaciones. Conocer las Escrituras, comprender su mensaje y aplicarlas en nuestras vidas es esencial para resistir los ataques del adversario. Al final, la victoria está asegurada para aquellos que se mantienen fieles a Dios y no se dejan llevar por las mentiras y las tentaciones de Satanás. Además de su habilidad para engañar y tentar, Satanás también se destaca por su capacidad de corromper. Desde el principio de los tiempos, ha buscado corromper lo que es puro y sagrado. Un claro ejemplo de esto se encuentra en la historia de la Torre de Babel. En Génesis 11, vemos cómo la humanidad, en un acto de orgullo y rebelión, intentó construir una torre que llegara hasta el cielo. Aunque el nombre de Satanás no se menciona explícitamente en este pasaje, su influencia es palpable. La motivación detrás de la construcción de la torre, hacerse un nombre grande y desafiar a Dios, refleja la esencia de la rebelión satánica. Este evento simboliza la corrupción de la humanidad por el orgullo y la ambición, herramientas que Satanás ha utilizado repetidamente para desviar a la humanidad de su propósito divino. La corrupción también se extiende a las formas en que Satanás manipula la verdad. No solo distorsiona la palabra de Dios, sino que también promueve ideologías y filosofías que están en contra de los principios divinos. En Colosenses capítulo 2 versículo 8, se nos advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esta advertencia subraya cómo Satanás utiliza sistemas de pensamiento complejos y aparentemente sofisticados, para alejar a las personas de la verdad. Filosofías que niegan la existencia de Dios, promueven la moralidad relativa,
o exigen la adoración de la creación en lugar del Creador son solo algunas de las formas en que intenta corromper nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Satanás también busca corromper a la Iglesia y a los creyentes. En Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias revelan cómo, en diversas épocas y circunstancias, las congregaciones han sido influenciadas por falsas doctrinas, inmoralidad y complacencia espiritual. En particular, la iglesia de Pérgamo fue advertida por tolerar la doctrina de Balaam, que enseñaba a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer inmoralidades. Apocalipsis capítulo 2 versículo 14. Esta corrupción dentro de la iglesia no es accidental, es parte de la estrategia de Satanás para desacreditar la fe cristiana y desanimar a los creyentes. Al infiltrarse en las comunidades de fe, busca dividir, confundir y desviar a los fieles del camino de la verdad. Además de la corrupción y la mentira, Satanás utiliza el miedo como una herramienta poderosa. El miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso, el miedo a la muerte. Todos estos son mecanismos que él emplea para paralizar a las personas y mantenerlas alejadas de la paz y la confianza en Dios. En Hebreos capítulo 2 versículos del 14 al 15, se nos dice que Jesús vino a destruir al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y a liberar a aquellos que, por temor a la muerte, estaban toda la vida sujetos a servidumbre. El miedo es una cadena que Satanás usa para mantener a las personas cautivas, impidiéndoles experimentar la libertad y la plenitud de vida que Dios ofrece. Otra táctica clave de Satanás es la acusación. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, se le llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Esta imagen nos muestra a un adversario incansable, que busca constantemente encontrar fallos y errores en los hijos de Dios para desacreditarlos. Las acusaciones de Satanás pueden manifestarse como sentimientos de culpa y vergüenza que nos impiden acercarnos a Dios. Pero la Biblia nos asegura que, en Cristo, somos perdonados y justificados. La acusación es una mentira que Satanás usa para debilitar nuestra fe y alejarnos de la verdad de nuestra redención. Es vital reconocer que Satanás no opera solo, tiene un ejército de demonios a su disposición. Estos seres malignos, que una vez fueron ángeles caídos, ahora sirven a Satanás en su misión de destrucción. En el Nuevo Testamento, vemos numerosas historias de personas poseídas por demonios, atormentadas y controladas por estos seres. Jesús, durante su ministerio, mostró su poder sobre ellos, expulsándolos y liberando a las personas de su influencia. Esta realidad espiritual es un recordatorio de la lucha continua en el reino invisible, una batalla que no podemos ver con nuestros ojos, pero que es muy real. La Biblia nos da todas las herramientas necesarias para resistir a Satanás y sus artimañas. Efesios capítulo 6 versículo 11 nos instruye a vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Esta armadura espiritual incluye la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada uno de estos elementos es esencial para protegernos y permitirnos luchar contra las fuerzas del mal. No estamos indefensos en esta batalla, con la armadura de Dios, podemos resistir y vencer. Satanás, a lo largo de la historia bíblica y hasta el presente, ha demostrado ser un astuto manipulador, especialmente en lo que respecta a la tentación del poder. En el libro de Daniel, por ejemplo, encontramos la historia del rey Nabucodonosor, quien, embriagado por su propio poder y éxito, proclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel capítulo 4 versículo 30. Este acto de arrogancia y autosuficiencia es un reflejo de la influencia de Satanás, quien promueve la idolatría del poder como una forma de alejar a las personas de la humildad y la dependencia de Dios. La seducción del poder no es exclusiva de los grandes líderes, es una tentación que afecta a todos, desde líderes religiosos hasta individuos comunes. En Mateo capítulo 20 versículos del 25 al 28, Jesús instruye a sus discípulos sobre el verdadero liderazgo, contrastando su enseñanza con la forma en que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Aquí, Jesús denuncia el abuso de poder y destaca el servicio y la humildad como los verdaderos signos de grandeza. Sin embargo, Satanás busca corromper esta visión, tentando a las personas a buscar poder y control a cualquier costo, alimentando el ego y la ambición desmedida. La idolatría,
otro de los instrumentos de Satanás, se manifiesta de muchas formas más allá del poder. En tiempos modernos, la idolatría puede tomar la forma de la obsesión con el dinero, la fama, la tecnología o incluso las relaciones. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, Pablo advierte que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y muchos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Este amor desordenado por lo material y efímero es una de las maneras en que Satanás desvía la devoción y la lealtad que deberíamos tener hacia Dios. Un aspecto más sutil pero igualmente peligroso de la estrategia de Satanás es su capacidad para sembrar la discordia y el odio. La división es una de sus tácticas más destructivas. En Santiago capítulo 3 versículo 16, se nos advierte, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este versículo resalta cómo Satanás utiliza las diferencias y las tensiones para dividir a las personas, ya sea en familias, comunidades o iglesias. El resentimiento, los celos y la amargura son semillas que Satanás planta para crear conflictos y destruir la unidad que Dios desea para su pueblo. La tentación de la inmoralidad es otra trampa que Satanás utiliza para corromper el corazón humano. La inmoralidad sexual, en particular, es una herramienta poderosa en su arsenal. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 18 al 20, Pablo exhorta a los creyentes a huir de la fornicación, recordándoles que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Sin embargo, en un mundo que a menudo glorifica la promiscuidad y la indulgencia, Satanás busca normalizar lo que la Biblia condena. La manipulación de los valores morales es una estrategia que busca desensibilizar a las personas y alejarlas de la pureza y la santidad. Satanás también aprovecha la desesperación y el sufrimiento para atacar la fe. En momentos de dolor y angustia, puede ser fácil dudar de la bondad de Dios y su plan para nuestras vidas. En el libro de Job, vemos cómo Satanás utiliza las pruebas y las tribulaciones para intentar quebrar la fe de Job, desafiando su devoción y lealtad a Dios. Este ejemplo subraya cómo Satanás intenta aprovechar nuestras vulnerabilidades para alejarnos de Dios, sugiriendo que el sufrimiento es una señal de abandono divino en lugar de una prueba de fe. El engaño final de Satanás será presentarse como una figura de paz y solución, especialmente en tiempos de caos y crisis. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 3 al 4, Pablo habla del hombre de pecado, que se levantará en los últimos tiempos, oponiéndose y exaltándose sobre todo lo que se llama Dios. Este hombre de pecado actuará con el poder de Satanás, engañando a muchos con señales y maravillas mentirosas. Este es un recordatorio importante de que Satanás no se presenta siempre de forma temible o amenazante. A menudo, se disfraza de bien para atraer a los incautos. Es crucial entender que Satanás no actúa con fuerza bruta sino con astucia y engaño. Su objetivo es desviar a las personas de la verdad de Dios, utilizando cualquier medio necesario, desde la tentación del poder y la idolatría hasta la discordia y el sufrimiento. Al conocer sus tácticas y estar firmes en la fe, podemos resistir sus engaños y vivir de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios. La lucha espiritual es real, pero con discernimiento y la armadura de Dios, podemos estar preparados para enfrentarnos a cualquier ataque del enemigo. La estrategia de Satanás también abarca la manipulación de la verdad, especialmente en el contexto de la enseñanza y la doctrina. En 2 Corintios capítulo 11 versículos del 13 al 15, Pablo advierte sobre falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Esto subraya cómo Satanás utiliza a personas influyentes para difundir doctrinas erróneas, disfrazando la falsedad como verdad. En muchos casos, estos falsos maestros no solo engañan a otros, sino que ellos mismos están engañados, creyendo que están en lo correcto. Este fenómeno no es exclusivo de los tiempos bíblicos, es una realidad persistente en la actualidad, donde líderes religiosos pueden desviar a las congregaciones con enseñanzas distorsionadas o incompletas. Otra táctica insidiosa es la de sembrar dudas sobre la autenticidad de la Biblia y la autoridad de Dios. En Génesis capítulo 3 versículo 1, cuando la serpiente pregunta a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho?, inicia un cuestionamiento sutil pero potente sobre la palabra de Dios. Esta técnica sigue siendo una herramienta poderosa en manos de Satanás, especialmente en una era donde la relatividad moral y el escepticismo son comunes.
Al cuestionar la veracidad de las Escrituras y la existencia de absolutos morales, Satanás abre la puerta a una cultura de confusión y relativismo, donde cada persona define su propia verdad, alejándose del camino divino. Satanás también explota las emociones humanas, particularmente el orgullo y la envidia. El orgullo, como se menciona en Proverbios capítulo 16 versículo 18, va antes de la destrucción, y el espíritu altivo antes de la caída. Este vicio es una puerta abierta para que Satanás incite a la autosuficiencia y la arrogancia, apartándonos de la humildad que Dios requiere. La envidia, por otro lado, puede ser igualmente destructiva. En la historia de Caín y Abel, la envidia de Caín lo llevó a cometer el primer asesinato registrado en la Biblia. Génesis capítulo 4 versículos del 1 al 8. Satanás utiliza estos sentimientos para incitar al odio, la violencia y la división, creando un ciclo de destrucción que perpetúa su influencia. El aislamiento es otra herramienta que Satanás emplea para debilitarnos. Cuando nos alejamos de la comunidad de creyentes y del apoyo espiritual, nos volvemos más vulnerables a sus ataques. Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 dice, «Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto». La comunidad es una defensa poderosa contra las mentiras y las tentaciones de Satanás. Sin embargo, él busca convencernos de que estamos solos en nuestras luchas, promoviendo la idea de que nadie nos entenderá o ayudará. Este aislamiento puede llevar a la desesperación y la pérdida de fe, debilitando nuestra capacidad para resistir sus ataques. En la tentación de usar los dones espirituales y talentos para la gloria personal, también se manifiesta la influencia de Satanás. En Mateo capítulo 7 versículos del 22 al 23, Jesús advierte que muchos dirán en su nombre que profetizaron, echaron fuera demonios e hicieron muchos milagros, pero que Él les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta advertencia subraya cómo los dones y talentos pueden ser mal utilizados si no están alineados con la voluntad de Dios. Satanás puede tentar a los individuos a utilizar estos dones para su propio beneficio o para obtener reconocimiento, en lugar de glorificar a Dios y edificar a la comunidad de fe. Satanás también actúa en el ámbito de las relaciones personales, fomentando la desconfianza, la infidelidad y el resentimiento. En Efesios capítulo 4 versículos del 26 al 27, Pablo nos insta a no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo y a no dar lugar al diablo. Esto sugiere que las emociones negativas no resueltas pueden ser una puerta abierta para la influencia de Satanás. En las relaciones, él se deleita en causar rupturas y conflictos, usando la falta de comunicación y el malentendido como herramientas para dividir y destruir. La restauración y la reconciliación son antídotos poderosos contra estas tácticas, pero requieren esfuerzo y humildad, cualidades que Satanás busca socavar. La distracción es otra de las tácticas de Satanás, especialmente en un mundo saturado de información y entretenimiento. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, se nos exhorta a ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La distracción, en sus diversas formas, puede desviar nuestra atención de lo que es verdaderamente importante, nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual. Satanás usa las preocupaciones diarias, las adicciones a la tecnología y las trivialidades para mantenernos ocupados y desconectados de la vida espiritual, sabiendo que un creyente distraído es un creyente ineficaz. La tentación de comprometer la fe y los valores es quizás una de las pruebas más sutiles y peligrosas. En tiempos de presión social y cultural, Satanás nos tienta a diluir nuestras creencias para encajar o evitar conflictos. La historia de Pedro negando a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara, Lucas capítulo 22 versículos del 54 al 62, es un recordatorio de cómo incluso los más fieles pueden sucumbir a la presión. Satanás se aprovecha de estos momentos de debilidad, incitando al compromiso y a la traición de nuestros valores fundamentales. Sin embargo, la gracia y el perdón de Dios siempre están disponibles para aquellos que se arrepienten y buscan restauración. En todas estas tácticas, el objetivo final de Satanás es alejarnos de Dios y de su propósito para nuestras vidas. Su enfoque es amplio y variado, adaptándose a nuestras debilidades y circunstancias individuales. Pero no estamos indefensos, Dios nos ha dado su palabra,
su espíritu y la comunidad de creyentes como herramientas para resistir y vencer. La clave está en permanecer vigilantes, firmes en la fe y comprometidos con la verdad, sin importar las circunstancias. Otra de las tácticas más insidiosas de Satanás es la manipulación de los deseos humanos. Desde el principio, ha explotado los anhelos del corazón humano para alejarnos de Dios. En 1 Juan capítulo 2 versículo 16, se nos advierte sobre los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos tres elementos encapsulan la naturaleza de las tentaciones que enfrentamos: la búsqueda del placer, la codicia por lo que no poseemos y el deseo de reconocimiento y estatus. Satanás utiliza estas inclinaciones naturales para atraparnos en un ciclo de insatisfacción y búsqueda interminable de gratificación, alejándonos del contentamiento y la paz que solo Dios puede proporcionar. La influencia de Satanás en la vida cotidiana es a menudo sutil y difícil de detectar. Uno de sus métodos más efectivos es promover una mentalidad de autosuficiencia. La idea de que podemos manejar nuestras vidas sin la intervención divina es una mentira peligrosa. En Proverbios capítulo 3 versículos del 5 al 6, se nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Sin embargo, la cultura moderna valora la independencia y el logro personal, a menudo ignorando la necesidad de la guía y la sabiduría de Dios. Satanás se aprovecha de esta tendencia, fomentando un sentido de orgullo y autosuficiencia que nos aleja de la dependencia en Dios. Además de la autosuficiencia, Satanás busca fomentar una actitud de indiferencia espiritual. En Apocalipsis capítulo 3 versículos del 15 al 16, Jesús reprende a la iglesia de Laodicea por ser tibia, ni caliente ni fría. Esta tibieza espiritual es una táctica clave de Satanás. Busca mantener a los creyentes en un estado de complacencia y apatía, donde no se sienten motivados para crecer en su fe o servir a otros. Este estado de indiferencia es peligroso porque puede llevar a un estancamiento espiritual, donde la persona se contenta con una vida cristiana superficial, sin un verdadero compromiso o transformación. La manipulación de la percepción del tiempo es otro método que Satanás emplea para desviar nuestra atención de lo eterno. Nos hace pensar que tenemos todo el tiempo del mundo para arrepentirnos, cambiar o buscar a Dios, postergando las decisiones importantes. En Efesios capítulo 5 versículos del 15 al 16, Pablo exhorta a los creyentes a caminar cuidadosamente, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Satanás intenta cegarnos a la urgencia de vivir una vida recta y de estar preparados para el regreso de Cristo, desviándonos hacia distracciones y trivialidades que consumen nuestro tiempo y energía. El deseo de aceptación y aprobación social es otra área que Satanás explota con eficacia. En un mundo donde las opiniones y juicios de los demás tienen un peso considerable, la tentación de comprometer los principios y valores para ganar aceptación es fuerte. En Romanos capítulo 12 versículo 2, se nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Satanás, sin embargo, nos presiona para conformarnos a las normas y expectativas del mundo, llevando a muchos a comprometer su fe y adoptar comportamientos que no reflejan la naturaleza de Cristo. La utilización de los medios de comunicación y la cultura popular es otro de los métodos contemporáneos que Satanás utiliza para influenciar a las masas. Las imágenes, las historias y los mensajes que consumimos a diario tienen un impacto significativo en nuestra forma de pensar y en nuestros valores. Satanás se infiltra en estos medios para normalizar el pecado, glorificar el mal y distorsionar la verdad. Películas, música, programas de televisión y redes sociales a menudo promueven ideas contrarias a la enseñanza bíblica, presentando el pecado como algo atractivo y deseable. Este bombardeo constante de mensajes anticristianos puede erosionar lentamente nuestras convicciones y valores. El control del pensamiento es una táctica que Satanás usa para influenciar nuestras decisiones y acciones. En 2 Corintios capítulo 10 versículos del 4 al 5, Pablo habla de la importancia de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Satanás, sin embargo, busca llenar nuestras mentes con dudas, temores y pensamientos negativos. La ansiedad, la depresión y otros problemas mentales a menudo tienen raíces en la batalla espiritual, donde Satanás ataca nuestra mente para desanimarnos y debilitarnos. Al plantar pensamientos de desesperanza y derrota,
Intenta alejarnos de la verdad de que somos más que vencedores en Cristo. Por último, Satanás busca robar la alegría y la paz que vienen de una relación con Dios. En Juan capítulo 10 versículo 10, Jesús describe a Satanás como un ladrón que no viene sino para hurtar y matar y destruir. A través de las pruebas y tribulaciones, intenta robarnos la alegría que es un fruto del Espíritu Santo, llenándonos de tristeza y desánimo. La paz, que es un regalo de Dios, también es atacada mediante preocupaciones y conflictos. Satanás sabe que un cristiano sin paz y sin gozo es más vulnerable a sus ataques y menos efectivo en su testimonio y servicio. En todas estas tácticas, Satanás busca desviar nuestra mirada de Dios y enfocar nuestra atención en lo temporal y lo terrenal. Su objetivo es destruir nuestra relación con Dios y llevarnos a un estado de separación eterna. Sin embargo, la Biblia nos ofrece la verdad y las herramientas para resistir. Al permanecer firmes en nuestra fe y en la palabra de Dios, podemos discernir las mentiras de Satanás y vivir una vida victoriosa, fiel a los propósitos divinos. El reino de las falsas promesas es otro ámbito en el que Satanás opera con astucia. Uno de los ejemplos más clásicos y poderosos de esto se encuentra en la tentación de Jesús en el desierto, descrita en Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11. Satanás promete a Jesús todos los reinos del mundo si simplemente se postra y lo adora. Esta oferta de poder y gloria es una táctica que Satanás ha usado desde el principio de los tiempos, ofreciendo recompensas terrenales a cambio de la lealtad espiritual. Aunque Jesús rechazó firmemente esta tentación, muchos a lo largo de la historia han caído en la trampa de buscar la gratificación inmediata y el éxito temporal, ignorando las consecuencias eternas. Otro aspecto crucial en la estrategia de Satanás es su habilidad para desvirtuar la verdadera naturaleza del pecado. En un intento por minimizar la gravedad del pecado, lo presenta como algo inofensivo, e incluso atractivo. En Proverbios capítulo 14 versículo 12 se nos recuerda que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo destaca la capacidad de Satanás para hacer que el pecado parezca razonable y justificable. Ya sea a través de racionalizaciones, como todo el mundo lo hace, o trivializaciones, como no es gran cosa, Satanás busca desensibilizarnos ante la realidad del pecado y sus consecuencias destructivas. La tergiversación de la identidad es otra herramienta poderosa en el arsenal de Satanás. En Génesis capítulo 1 versículo 27, la Biblia afirma que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios. Sin embargo, Satanás busca distorsionar esta verdad fundamental, sembrando confusión sobre la identidad y el propósito. En una era donde la identidad de género, la orientación sexual y otros aspectos personales son temas candentes, Satanás se deleita en fomentar la confusión y el caos. Su objetivo es desviar a las personas de la verdad bíblica de que son amadas y valiosas a los ojos de Dios, y en su lugar, promover una identidad basada en deseos temporales y cambiantes. El ataque a la familia es otra táctica significativa en la estrategia de Satanás. La familia es la unidad fundamental de la sociedad y un reflejo del amor y la unidad que Dios desea para su pueblo. En Efesios capítulo 5 versículos del 25 al 33, se presenta una visión ideal del matrimonio y la familia, basada en el amor sacrificial y la devoción mutua. Sin embargo, Satanás busca destruir esta imagen, promoviendo la discordia, la infidelidad y el divorcio. A través de estos ataques, intenta desmantelar la estructura familiar, sabiendo que una familia dividida y disfuncional es más vulnerable a sus influencias. La propagación del miedo es otra táctica clave utilizada por Satanás. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, Pablo nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin embargo, el miedo es una herramienta eficaz que Satanás usa para paralizar a los creyentes y evitar que vivan en la plenitud de la fe. Ya sea el miedo al futuro, al fracaso o al rechazo, Satanás utiliza estas preocupaciones para alejarnos de la confianza en Dios. Este miedo puede manifestarse de muchas formas, incluyendo la ansiedad, la preocupación y la falta de coraje para seguir la voluntad de Dios. La desesperación es otro estado emocional que Satanás busca inculcar en las personas. En momentos de crisis o pérdida, puede ser fácil caer en la desesperación, creyendo que no hay esperanza o salida. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 10, se nos promete que el Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Satanás, sin embargo, busca cegarnos a esta promesa, enfocándonos únicamente en el dolor y la desesperanza, impidiendo que veamos la mano de Dios obrando en nuestras vidas. La envidia y la codicia son emociones que Satanás fomenta para sembrar la discordia y la insatisfacción. En Santiago capítulo 3 versículo 16, se nos dice que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Satanás utiliza estos sentimientos para romper relaciones, crear conflictos y desviarnos del agradecimiento por las bendiciones que ya hemos recibido. Al enfocarnos en lo que no tenemos, Satanás nos aleja de la gratitud y nos hace caer en un ciclo de comparación y envidia, alejándonos de la paz y la satisfacción que Dios ofrece. El engaño de la autosuficiencia espiritual es una de las trampas más peligrosas que Satanás pone ante nosotros. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, se describe a aquellos que se consideran ricos, que se han enriquecido y que de nada tienen necesidad, sin darse cuenta de que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Este autoengaño es especialmente prevalente en una sociedad que valora la independencia y el éxito material. Satanás nos tienta a creer que podemos alcanzar la salvación y la satisfacción espiritual por nuestros propios méritos, sin la necesidad de la gracia y la redención que solo Cristo puede ofrecer. En todas estas estrategias, el objetivo de Satanás es siempre el mismo: alejarnos de Dios y llevarnos a la perdición. Sin embargo, la buena noticia es que, a través de Cristo, tenemos el poder de resistir y vencer todas estas tentaciones y engaños. Con la armadura de Dios, la sabiduría de las Escrituras y el apoyo de la comunidad de creyentes, podemos discernir la verdad y vivir en la libertad y la luz que Cristo nos ofrece. En última instancia, Satanás no solo busca separarnos de Dios, sino también de nuestra verdadera identidad y propósito en Él. La confusión sobre nuestra identidad es una de las tácticas más devastadoras que utiliza, especialmente en un mundo donde la identidad se ha vuelto un campo de batalla. Satanás intenta redefinir quiénes somos, desviándonos de la verdad bíblica de que somos hijos de Dios, creados a su imagen y destinados a una relación íntima con Él. En Juan capítulo 1 versículo 12, se nos recuerda que a todos los que reciben a Cristo y creen en su nombre, se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Este es nuestro verdadero valor y propósito, y Satanás hará todo lo posible para ocultarlo y sustituirlo con mentiras. La distorsión de la verdad es otro aspecto fundamental en la estrategia de Satanás. A menudo mezcla la verdad con la mentira, creando una versión distorsionada de la realidad que puede parecer convincente. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 14, se nos dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta capacidad para presentar la mentira de manera atractiva y convincente es una de las armas más poderosas de Satanás. Él puede tomar conceptos bíblicos y torcerlos ligeramente, haciendo que parezcan inofensivos o incluso buenos, cuando en realidad llevan a la destrucción. Por ejemplo, la idea de que todo es relativo y que cada uno tiene su propia verdad, puede parecer inclusiva y respetuosa, pero es una distorsión peligrosa de la verdad absoluta de Dios. La acusación es otra táctica utilizada por Satanás para alejarnos de la gracia y el amor de Dios. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, se le describe como el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás se deleita en recordarnos nuestros errores y pecados, intentando convencernos de que somos indignos del amor y el perdón de Dios. Este sentimiento de culpa y vergüenza puede ser paralizante, impidiendo que busquemos la redención y la restauración en Cristo. Sin embargo, la verdad es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 versículo 1. La sangre de Cristo nos limpia de toda injusticia, y ninguna acusación de Satanás puede cambiar esta realidad. El rechazo de la verdad de la resurrección y la vida eterna es otro aspecto crucial en la estrategia de Satanás. Busca minimizar o negar la esperanza de la resurrección, enfocándonos únicamente en la vida terrenal. Esto puede llevar a una vida sin propósito y desesperanza, donde la muerte es vista como el final definitivo. Pero la Biblia nos enseña que la muerte ha sido vencida a través de la resurrección de Cristo, y que tenemos la esperanza de una vida eterna con Él. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 55,
Se proclama: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Satanás intenta oscurecer esta verdad para mantenernos atrapados en el temor a la muerte y la incertidumbre sobre el futuro. Satanás también intenta erosionar nuestra fe a través del sufrimiento y las pruebas. En momentos de dolor y dificultad, puede ser fácil cuestionar la bondad de Dios y su plan para nuestras vidas. Job es un ejemplo claro de cómo Satanás puede usar el sufrimiento para intentar quebrantar la fe de una persona. Sin embargo, Job también es un testimonio de la fidelidad de Dios y la posibilidad de permanecer firmes a pesar de las adversidades. Aunque Satanás busca usar las pruebas para destruirnos, Dios puede usarlas para fortalecernos y purificarnos. En Romanos capítulo 5 versículos del 3 al 4, se nos dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. La desunión es otra herramienta poderosa que Satanás utiliza para debilitar a la Iglesia y a la comunidad de creyentes. En Juan capítulo 17 versículo 21, Jesús ora para que todos sean uno, como Él y el Padre son uno. La unidad en el cuerpo de Cristo es esencial para la fortaleza espiritual y el testimonio al mundo. Sin embargo, Satanás se esfuerza por sembrar discordia y división entre los creyentes, usando diferencias de opinión, doctrinas o personalidades para crear conflictos. Cuando los cristianos están divididos, su testimonio se debilita y su capacidad para resistir los ataques del enemigo disminuye. Es por eso que la Biblia nos insta a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4 versículo 3. En medio de estas tácticas, la armadura de Dios es nuestra protección y defensa. En Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 18, se nos instruye a ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Esto incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada uno de estos elementos es esencial para resistir los ataques de Satanás y mantenerse firmes en la fe. La oración también es fundamental en esta lucha, ya que nos conecta con la fortaleza y la sabiduría de Dios. Al orar en todo tiempo, somos fortalecidos para resistir las tentaciones y engaños del enemigo. En conclusión, aunque Satanás es un enemigo formidable, no es invencible. A través de la fe en Cristo y la dependencia de la palabra de Dios, podemos discernir sus tácticas y resistir sus ataques. La victoria ya ha sido asegurada por la muerte y resurrección de Jesús, y nosotros, como creyentes, somos llamados a vivir en esa victoria. No debemos temer, sino confiar en que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 1 Juan capítulo 4 versículo 4. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos vivir una vida de libertad y gozo, rechazando las mentiras de Satanás y abrazando la verdad y el amor de Dios.